El 2 de mayo dedicamos un primer programa a la salida de los últimos moriscos de la península ibérica. En aquel programa se centró la atención en los antecedentes de la expulsión y hoy vamos a completar el tema hablando de la expulsión en sí y sus consecuencias para el Reino de Murcia. Para ello nos acompañan en el plató Francisca Amorós, del Archivo General de la Región de Murcia, y el profe de Historia José Jesús García Ourcade, que me encanta este apellido. Bienvenidos a la tele pública los dos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, estábamos hablando de cronistas del tiempo, lo dejamos ahí. Pachi, te voy a llamar Pachi si no te importa. Vamos a recordar a los espectadores que no pudieron ver o no han visto en internet el programa anterior, en qué consiste el proyecto Cronistas del Tiempo y cuál es su objetivo, sus objetivos. Cronistas del Tiempo, antes que nada, es un blog en internet, que periódicamente es un blog que Alfonso de la Fundación Integra llama ficcionado, porque bueno, cogemos un hecho histórico, una efemérides. Este año es la expulsión de los moriscos, hubo un precedente el año pasado con la visita de los Reyes Católicos a Murcia, y cogemos una efemérides de relevancia para la región, y a partir de hay un cronista de la época, una persona que realmente existió, que utilizando ese personaje de la época se hacen una serie de crónicas ficcionadas. Es una especie de periodista de la época. Al final siempre tenemos que aparecer. Al final son los periodistas. Lo que pasa es que bueno, el blog que lo ha hecho Alfonso García, como todo el mundo sabe. Ha cogido este año, con lo de los moriscos, ha cogido el personaje de Fray Juan de Pereda. Ahora hablaremos precisamente de Fray Juan de Pereda, porque bueno, creo que su informe, como dicen los cubanos, es muy pero el proyecto es mucho más amplio. El punto central es el blog, pero luego a partir del blog están los contenidos informativos en la página de la región. Y además exposiciones, artículos de prensa, porque también creo que en el diario La Opinión cada todos semana los martes están saliendo aparece efectivamente sobre este tema. En definitiva, la cuestión está en que este proyecto contribuye a mejorar el conocimiento de la historia y el patrimonio que tenemos en esta región, ¿no? Y luego hay un montón de instituciones implicadas, eso es verdad. José Jesús, joder, que me cuesta. Pues Chus. Chus, claro, es que me cuesta mucho. Chus. Además, que suena más como de te veo, Pachi y Chus. O Che, Pachi y Chus. Deberíamos hacer un programa, de verdad. Vamos a salir en todos los zappings de España. Échale un vistacito de esos someros a cómo fue la degradación que vive la comunidad de moriscos tras la Reconquista. ¿Cómo se produce esa degradación? No es fácil de describir porque son muchos siglos. Es decir, el punto primero que hay que tomar como referencia es la reconquista, lógicamente, del reino, y el momento en el que los musulmanes pasan, por decir de alguna manera, de dominadores, a lo mejor no dominados, pero sí por lo menos incorporados a un reino que ellos ya no controlan, que sería el reino cristiano, y es lo que normalmente se nos presenta, aunque hay que tocar un poquito con pinzas, el paso de ser musulmán a ser mudéjar. En principio, o sea, además la palabra mudéjar, la palabra árabe, parece ser que tiene una connotación peyorativa, que es algo así como domesticado, amansado, dominado, claramente. Entonces, a partir de ahí, pues hay periodos de convivencia, hay periodos de hostilidad. Hay que recordar que si la Reconquista es 1238, si no recuerdo mal, en 1264-66 ya hay una primera revuelta mudéjar, porque consideran que las autoridades cristianas no han cumplido con las capitulaciones. Pero claro, luego ahí tienes 3 siglos en los que da tiempo para todo. Exacto, hay un planteamiento inicial de la expulsión de los moriscos y esta se comienza a realizar según su procedencia, ¿no? Sí, bueno, sí. Claro, lo que pasa es que ten en cuenta que desde todo esto a lo largo del tiempo, no lo olvidemos, claro. Esto no ocurre en 6 meses. Claro, porque hay que tener en cuenta que en 1501-2 ya los reyes católicos ponen sus reales sobre la mesa y lo mismo que a los judíos le habían planteado la disyuntiva de conversión o salida, pues a los musulmanes también, y ya se daría el segundo tramo de mudéjar a morisco, aunque no es un término universalmente aceptado. ¿Por qué se plantean dudas ¿por qué se plantean esas dudas sobre la expulsión de los moriscos precisamente en el Reino de Murcia? Eso, Pachi, que además es que hay que decir una cosa, porque el blog, una de las virtualidades que tiene
yo creo que bastante novedosa, es precisamente la incorporación de medios de prensa, de audio, de vídeo y documentales. Exacto. Entonces Pachi ha estado liderando lo que es la incorporación de documentos con transcripción. Porque hay y uno de ellos es el de propio informe de Fray Juan de Perea. No, Fray Juan se manifiesta claramente a favor de que son cristianos y se deben de quedar. Pero, lo que pasa es que, bueno, también había informes en contra y al final no se le hizo caso a Fray Juan, pero el informe de Fray Juan es claro. La singularidad de los moriscos murcianos precisamente es que estaban más integrados que otros, mucho más. La conclusión del informe es que hay una integración y deben quedarse. Sin embargo, no se le hace caso y se sigue hacia una cuestión, como decíamos, absolutamente degradante que termina en el puerto de Cartagena. ¿Por qué esa importancia? Bueno, no acaba de terminar ahí tampoco, hay muchos que volvieron. Efectivamente, también hablaremos de los que van y vienen, ¿no? Porque hay moriscos de ida y vuelta, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Pero sí hay un camino con mucho dolor durante unos kilómetros hacia la costa, ¿no? Claro. Con muchísimo dolor, claro. Y bueno, fíjate que la prueba más clara de la religiosidad de muchos es que dejan mucho de su dinero para obras pías, para cofradías, o sea, cuando estás viendo la forma de... Todo eso está documentado. Todo eso está documentado. O sea, afortunadamente hay muchísimos documentos. Fue un hecho muy importante en la historia de España. ¿Por qué es tan importante? Eso lo tenemos, porque muchas veces parece que lo damos por supuesto y decimos, no, es que hay un archivo que ahí lo dice y tal. Pero ¿por qué es tan importante mantener las fuentes documentales para conocer la historia? Porque son siempre las que nos dicen la verdad. Quiero decir, pueden estar manipuladas, pueden estar, pero ¿cómo puedes inventarte la historia a partir de comentarios o solamente de lo que han dicho otros historiadores, que al final son habladurías? Tienes que ir a la fuente primaria, al documento. Porque en la época supongo que existirían también los cuéntames y los... No, había cronistas, claro, había cronistas, y había gente unos más serios, que le daba un poquito al pico de más, ¿no? Claro, pero no se puede hacer la historia en base a lo que han dicho otros historiadores y lo que han dicho los cronistas solamente. Todo esto se puede visitar en el Archivo General, ¿no? Es decir, tú puedes llegar al Archivo General y ver en el contenido de la exposición todos los datos. Por ejemplo, tipos de moriscos. Sí, ¿no? Sí, eso es una de los tú aspectos... dices los moriscos y hay muchísima gente que no sabe de qué estamos hablando. Entonces así me gustaría que fuéramos en esto absolutamente transparentes. Esa es una de las ideas que hemos querido transmitir en la exposición. Que no eran lo mismo los moriscos valencianos y los granadinos, por ejemplo, que son a los que afecta el primer bando de expulsión, el de 1610, que el de los murcianos, que se van en 1614 ya como última salida, en fin, son los que más parecía que podían quedarse porque estaban mucho más integrados. ¿Cuáles eran los centros, los sitios fundamentales donde habitaban más moriscos en nuestra región? ¿Valle de Ricote fundamentalmente? En el Valle de Ricote, pero había otras aljamas, había otras poblaciones donde había un contingente morisco muy importante, por ejemplo en Abanilla. Palabra alama. Claro, actual, efectivamente. ¿No? Pero que también es válida para los núcleos judíos, a la aljama, ¿eh? No, hay veces que la gente piensa aljama árabe y no, también es válido para las juderías. Pero tenemos, por ejemplo, Abanilla, que era un núcleo de una población morisca elevadísima, y además creo que casi la que más moriscos tenía. Sí. Pliego también tenía un contingente importante, Campos del Río también. Lo que pasa es que la particularidad del valle era su cerrazón, ¿no? O sea, cómo se había conservado el hecho de ser encomienda de Santiago y entonces que ahí las relaciones económicas con la autoridad no eran como la de los lugares de señorío. Entonces le dotaba de una particularidad que la proporción también, ¿no? Entre el número de moriscos y el número de cristianos. Y yo creo que y una de las cosas importantes es Cervantes, el hecho que Cervantes perpetúe la memoria del morisco y no le llama al morisco Abanilla. Antes de Cervantes, incluso en los documentos del rey y tal, te habla de los moriscos del Valle de Ricote como... En sentido amplio, los moriscos antiguos de Murcia. Claro. Porque, por ejemplo, en Lorca había muchos moriscos, pero eran granadinos. Eran granadinos, no eran los moriscos. Claro, porque estamos hablando que Lorca ahí es más frontera que lógicamente el Valle de Ricote. Es que hay que recordar una cosa, es decir, los moriscos, aparte de que sean denominados por su reino, moriscos de Aragón, de Castilla, de Valencia, al margen de eso, hay un grupo de moriscos que es especialmente interesante, que son los moriscos de Granada, porque son los más reacios a integrarse, hasta el punto de que en 1569-70 protagonizan una guerra abierta contra la autoridad, que es la Segunda Guerra de las Alpujarras,
Cuando acaba la guerra, lógicamente con la victoria de Felipe II, que ha mandado a su hermanastro Juan de Austria para allá a poner orden, la única solución que se les viene a la mente es dispersarlos por Castilla, por Andalucía y por Murcia. Entonces, como tú bien dices, al ser Lorca frontera con Granada, aquí viene una importante proporción de moriscos granadinos. Y los propios moriscos antiguos de Murcia muchas veces dicen, nosotros no somos como ellos. Se expanden, pero al mismo tiempo lo que decimos también se expande en las ideas, ¿no? Porque las cabezas, las mentes... Luego tenían una prohibición, establecerse en ciudades de costa. En Cartagena no hay moriscos granadinos o en Mazarrón, porque claro... Me gustaría en ese sentido preguntaros, antes he hecho así una breve introducción, pero ahora sí os pregunto, ¿por qué es tan protagonista en estos tiempos el puerto de Cartagena? ¿Cuál es el protagonismo? Hombre, realmente... El Mediterráneo tiene 3 puertos que eran Junio, Julio y Cartagena. No, fue el puerto... que durante más tiempo estuvo expulsando moriscos, o sea que empezó en 1610 y terminó en 1614. Por Gandía, por un montonazo de puertos, pues hubo una expulsión clara en un momento muy concreto, pero el de Cartagena fue muy dilatado. Salieron no menos de 25.000 personas por Cartagena, o sea que tuvo una importancia tremenda. 25.000 personas en aquella época, era mucha gente. Mucho. ¿Cuáles son Entonces, yo creo que cuando se ha estudiado el tema morisco en la región y tal, se ha obviado mucho no se ha tenido muy en cuenta Cartagena, la salida... Y sin embargo está perfectamente documentado por lo que vemos en la... los fletes de los barcos... Pero ¿siguen faltando las actas capitulares de aquella época? Sí, yo hasta no hemos encontrado, pero hay mucho documento. La ventaja también de la exposición de todo este tipo de cosas es que hacen que en los archivos se busque mucho más y aparezcan más cosas de las que el archivero de Cartagena nos decía que había encontrado mucho más, que tenían mucho más de lo que pensaba. Vosotros... tal y como venís estudiando este tema y en las exposiciones y viendo el interés que está suscitándose, ¿cuáles creéis que son las consecuencias que trajo para nuestra región y en general para toda España la expulsión de los moriscos? ¿O ese empujón tan desagradable? Bueno, consecuencias económicas. Claro, es que siempre se habla de las consecuencias, por ejemplo, la expulsión de los judíos, ¿no? Efectivamente, pues todo el mundo habla de las consecuencias económicas y todo eso. Sin embargo, por ejemplo, en moriscos es que rompe digamos, los estratos sociales de trabajadores, de artesanos, de especialistas. Yo creo que en cuanto a estratos no, pero por ejemplo altera el mercado de trabajo muchísimo. Claro. Esto es. Y en algunas profesiones, en algunas profesiones artesanales se produce un vacío porque estaban especializados, por ejemplo, en algunos casos en rejería. En otros casos en canterías, hay mucha gente que piensa moriscos y se va directamente a las labores agrícolas, pero había mucho morisco en labores artesanales y algunas profesiones artesanales estaban casi copadas por ellos, ¿no? De tal manera que perderlos era un palo económico para algunos sectores. Luego a algunos señores el perder esa mano de obra, se les venía abajo toda su estructura de explotación de la renta, pero claro, si se van los moriscos que trabajan, al mismo tiempo hay que pensar que se van consumidores de productos artesanales que fabrican los cristianos. Entonces en algunos pueblos había esa queja, ¿no? Que dice, se han ido los moriscos y ahora ¿a quién les vendemos? Luego hay un empobrecimiento, claro, fíjate, el morisco que tenía dinero intentó evitar la expulsión consiguiendo una cédula del rey que le permitiera quedarse. Claro. Algo que garantice que es cristiano viejo, que tal, que se puede comprar como todo. La limpieza de sangre. Esa es una consecuencia, en la exposición lo tocamos ahí, porque, parece... La limpieza de sangre, claro, se asocia primero a la expulsión de los judíos y luego a los moriscos, y es una cosa peculiar totalmente de España, ¿no? Es una cosa peculiar absolutamente, ¿no? Está clarísimo. Hablábamos de los moriscos que salen durante años por el puerto de Cartagena, ese camino que llevan desde toda la región, a veces que, creo recordar en el anterior programa que estuvimos hablando que tuvieron que ser protegidos incluso por el ejército porque eran saqueados y atacados, ¿no? Podían llevar bienes. Por el camino, efectivamente. Y sin embargo, no hemos hablado de los moriscos de ida y vuelta, es decir, primero, ¿a dónde habitualmente suelen ir? ¿Cuál es su destino? Aquí hay un detalle que es lo que, como decía Pachi antes, acerca de estos moriscos integrados,
que viene a demostrar que las propias autoridades que los expulsan son conscientes de que el nivel de integración no es igual que el resto, que es la concesión de ser expulsados a otros lugares de la monarquía. A mí siempre me ha parecido sorprendente porque es como echarte piedra sobre tu propio tejado. Es decir, es reconocer que no hay motivo para expulsar. Que lo estás haciendo fatal. Claro. Entonces los moriscos... Me suena a mí esto un montón en general de la historia de España. Pues no. Y de otros países te podrías encontrar pero también. Es que los otros me importan un poquito menos. Entonces estos son expulsados fundamentalmente a Italia, dentro de Italia, Génova, Livorno, Nápoles, pero Nápoles, a Marsella. Fíjate, claro, Nápoles, además siendo allí monarquía hispánica, claro, además, estando además la fiel infantería viviendo allí en sus cuarteles, ¿no? Porque era el sitio de los tercios, ¿no? Eso el hecho de expulsarlos allí es reconocer que son cristianos. Claro. Luego, fíjate, es que ese es el tema, o sea, se reconoce implícitamente que son cristianos y sin embargo se les expulsa. Es sostenella y no enmendalla. Sí. Y casi enseguida yo creo que fíjate, el que a partir de 1614 se dice que no se abra ninguna causa nueva. Se acaba es decir, que a ninguno más se le incluye mandos de expulsión. Y a partir de 1626-27 se dice que ya está, que el que haya vuelto, regresa, que se quede y se mira sin problemas y tal, sí. O sea, lo que pasa es que ya, claro, también ha habido un cambio de rey, ya Felipe IV. Efectivamente. Pero... Y el rey necesita mucho dinero. Claro, también. Pero el empobrecimiento es tremendo, ¿sabes? En las villas de moriscos, el empobrecimiento... Primero eso, el coste de intentar evitar la expulsión. Luego, las tierras de los moriscos las compraron propietarios forasteros de las villas, con lo cual la imposición... Los padrones fiscales a cada uno de los vecinos pues se incrementó. Las villas se empobrecieron muchísimo, las villas del Valle de Ricote y tal, hasta se despoblaron y incluso con la vuelta se despoblaron. Pachi, y que estamos hablando... Yo creo que debemos ahora mismo, en este momento de la entrevista, recopilar datos. ¿Dónde el espectador que ahora mismo esté interesadísimo diga, joder, pues esto es una maravilla, esto lo tenemos en nuestra región? ¿Dónde puede acudir? Hay una página, ¿no?, donde claro, se puede acudir. Sí, se puede ver, bueno, lo primero el blog de los cronistas del tiempo. Cronistas del tiempo. www.cronistasdeltiempo.es. Eso es importantísimo. Esa es la primera. Y exposición. Sí, el mismo blog te va remitiendo a contenidos informativos, como te digo, en la página de Región de Murcia. Luego se puede ver la exposición en el Archivo General, que lamentablemente dentro de muy poco ya no abre ninguna tarde, pero todavía hasta el lunes está abierto, el lunes por la tarde. Y no olvidemos que la de la visita de los Reyes Católicos sigue itinerante por toda la región. Sí, efectivamente. La exposición, una vez que cierre en el archivo, que terminará a final de julio, a partir de septiembre empieza a itinerar, y todavía tenemos la del año pasado moviéndose por la región. Nos parece tan interesante. Y luego una cosa que nos interesa mucho sobre los retos que os planteáis con Cronistas del Tiempo, y es precisamente el objetivo, el aspecto educativo. Aquí están los profesores, aquí están los archiveros, qué bonito nombre, archivero, que no ha pasado de moda, queda chulísimo. Porque el fundamento es que esos contenidos puedan ser utilizados en el medio educativo, ¿no? Claro, es decir, que los chavales, las chicas y los chicos que están estudiando ahora sepan qué pasó en nuestra región durante unos siglos importantísimos para su desarrollo, ¿no? Claro, sí, ahí es Alfonso un poco el que lidera la coordinación. Con mano firme y suave al mismo tiempo. Como decía García Lorca, ¿no? Fuerte duro con las espuelas, blando con las espigas, ¿no? Es Alfonso García, hombre. En un trabajo extraordinario. Entonces, sí, efectivamente, hay una proyección hacia los contenidos educativos que realmente hay que reconocer que no está terminada, pero está planteada desde el principio del proyecto, porque no parece lógico hacer un esfuerzo tan grande y que quede solamente en satisfacer la curiosidad de un público, vamos a decir, adulto, por decirlo de alguna manera. Fíjate que la exposición, tiene que por ejemplo, volcarse también en la educación. La misma exposición se nos ha quedado en Dique Seco, se nos ha quedado en Murcia, justo en los periodos de vacaciones. Claro. La gente no la quiere
ningún municipio, ni en Semana Santa, ni en Navidad, ni en verano, porque quiere que porque sus chicos visitas escolares, quieren que esté funcionando en periodos lectivos, claro. Efectivamente. Entonces la pata esa de ese banco está muy clara, y no solamente referida a colegios, lo que se estaba planteando Alfonso y tal era hacer una especie de certificado de contenidos, es decir, bueno, en cada blog tenemos unas ideas clave que esperemos que la gente se queda con ellas. Son las nuevas iniciativas que vais a seguir planteando, esa es la idea, para que quede completamente vivo el planteamiento de cronistas del tiempo. Desde luego, es que nos parece espectacular por donde lo mires. Le hemos dedicado dos programas y seguiremos dedicándole programas. Es que lo es, y hay que reconocerlo. Además, os veo tan ilusionado, porque es que da mucho gusto verlo. Que tú dices, oye, es que yo trabajo en el archivo, y de pronto piensas en una persona que se aburre un montón, que fuma, además, que fuma, y que va, pero Pachi ni fuma, ni se ve aburrida, ni nada, todo lo contrario, está encantada, es un trabajo muy dinámico, ¿no? Y luego, por otro lado, el hecho de que tú juegas también en los dos bandos, ¿no? Por un lado investigas, pero por otro también intentas contárselo a los chavales e ilusionarlos, ¿no? Pero yo lo que sí que, aunque no te voy a responder directamente, sí que quiero remarcar que esto es una iniciativa que ya quisieran muchas comunidades autónomas tenerla. Está claro, eso lo tenemos claro. No hay ahora mismo nada equivalente de hecho, la vamos a presentar en un congreso en Gerona en octubre, está interesadísimos. Porque hasta ahora yo creo que no se había dado el paso, es decir, ¿cómo creamos algo que siendo, no te voy a decir elemental, pero de muy fácil acceso, como es un blog, tenga esa capacidad de remitirme a vídeo, audio, prensa, archivo, integración de recursos? Pues tampoco es que sea una cuestión de decir descubrir el Mediterráneo, pero había que hacerlo. Sí. Y había que contar con las personas que pusieran los medios, y se ha conseguido, y se ha dado un producto realmente novedoso, y yo creo que merece la pena sacar pecho y decir, sí señores, esto se ha hecho en Murcia, y le sacamos ventaja a otras realidades. Pero no solamente por chulería, sino porque es que es verdad. No. Eso en muchos sitios le pueden llamar chulería. Aquí, que yo creo que además es muy moderno, se llama orgullo de marca. Ahí está. ¿No? Es así, es nuestra marca, y es así. Estamos muy contentos de que esto sea así, además con el trabajo impecable de todos los profesionales que forman y que colaboran con la Fundación Integra, sin duda. Cronistas del Tiempo sigue funcionando y está muy vivo. Yo, Pachi, te agradezco mucho que hayas venido y hayas estado un ratito aquí con nosotros explicándonos este maravilloso proyecto tan vivo. Y Chus, ¿qué te voy a decir? Si tú vas a ser ya nuestro profe de historia de cabecera, y te llamaremos siempre que tengamos alguna duda. Fundamentalmente soy barato, o sea. Y además, teniendo en cuenta cómo están los tiempos, no sabes cómo te lo agradecemos. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Y vosotros ya sabéis que tenéis una cita ineludible con cualquier tema que forme este caparazón que se llama Separata, aquí en la televisión pública en 7 Región de Murcia. Os esperamos la próxima ocasión. Adiós.